Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un tutorial súper divertido para celebrar el Día de Acción de Gracias o también Halloween. Y bueno, quiero contarles que esta es la calabaza que hice y es con una calabaza que crecimos en nuestro jardín, así que está recién cortadita. Y bueno, quiero platicarles también que por ser una persona latina que vivió en frontera entre México y Estados Unidos, pues nosotros siempre teníamos esta tradición, ¿no? Esta tradición americana que pasaba a nuestra frontera de celebrar Halloween, Thanksgiving o el Día de Gracias. Así que desde chiquita andábamos ahí todos disfrazados con nuestras calabazas, pidiendo dulces, haciendo nuestra cena de Thanksgiving, comiendo pay de calabaza, que me encanta y siempre todos los años como pay de calabaza. Así que bueno, esta vez decidí pintar una calabaza como actividad para compartirla con ustedes y voy a estar utilizando los productos de Plaid, pintura acrílica, pegamento, selladores y bueno, esta es la calabaza de la actividad que les propongo hacer en este video. Pueden descargar la imagen de este búho en mi página de Facebook, ahí viene un link donde lo pueden descargar para que lo impriman y es con la imagen que vamos a trabajar. Así que bueno, sigue el paso a paso en este video para que realices esta calabaza. Y aquí están los materiales principales que vamos a necesitar para este proyecto. Primero te recomiendo que tengamos un poco de agua. Puedes tenerla en atomizador o en un vasito. Después vamos a necesitar dos pinceles. Yo tengo uno delgado y uno grueso. También necesitamos pintura acrílica en color amarillo, blanco, negro, rosa, azul o morado, naranja y un color turquesa. Otro de nuestros materiales es hoja de oro líquida, o si no tienes puedes utilizar cualquier pintura dorada. También tengo un pegamento que se llama Mod Podge. Puedes utilizar pegamento líquido blanco que seque en transparente si no tienes esta marca. También tengo el spray de Mod Podge y este spray es un sellador. Puedes utilizar cualquier otro tipo de sellador si no encuentras un Mod Podge. Y también uno de nuestros materiales principales es una calabaza. Puedes utilizar una calabaza natural o una calabaza de plástico. La imagen con la que estaremos trabajando es de un búho y la puedes descargar de mi página de Facebook, imprimirla y recortarla. Esto es lo que vamos a utilizar. De mis 5 calabazas voy a utilizar solamente una y voy a estar trabajando con las pinturas acrílicas de la marca Plaid. Y aquí tengo listo mi recorte, es un búho que imprimí. Esta imagen la encontré en internet y le bajé los colores porque no quiero hacerlo igualito a como venía en internet, así que voy a hacer mi propia versión. Y esta imagen la pueden descargar en mi página de Facebook, ahí la encuentran, la pueden imprimir, recortar y es con la que vamos a trabajar. Así que tenemos una calabaza real, puedes utilizar alguna que sea de mentira o una natural como esta. En nuestra calabaza limpia vamos a pegar el búho. Y bueno, voy a estar utilizando el Mod Podge, que también es de Plaid. Y esta es una especie de pegamento blanco que al secarse se hace transparente. Vean esto. Si se fijan es un poco líquido, igual que los pegamentos blancos. Y bueno, aquí tengo mi imagen. Vamos a necesitar también un pincel. El pincel puede ser de cualquier tipo, es simplemente para tomar nuestro pegamento y aplicarlo sobre el papel. Así que aquí voy. Aplicamos un poquito y así voy cubriendo toda la imagen.
Y listo, ya terminé de aplicar unas capas de pegamento, voy a dejar que se seque y ahora voy a lavar mi pincel, a quitarle los residuos de pegamento. Así que hay que esperar a que se seque bien. Yo aquí el mío ya lo tengo seco y tengo mi calabaza limpia. Voy a humedecer un poco antes de pegarlo. Así que le pongo un poquito de agua y también al reverso del búho. Necesitamos que el búho quede bastante húmedo, con cuidado de no romperlo, para adaptarlo a la calabaza. Entonces ya una vez que está húmedo, vuelvo a aplicar una capa de pegamento, tratando que quede súper parejito y que cubra bien todas las áreas. Ya una vez que lo tenemos listo, entonces sí lo pegamos en la calabaza. Y ahora el truco está en darle algunas palmaditas y sobarlo con cuidado, siguiendo la forma de la calabaza, todos los huequitos, las líneas. Vamos a fijarlo como si fuera parte de la calabaza. Le sacamos el aire con cuidado y si necesitas humedecer puedes hacerlo. Hay que estirar súper bien el papel, que no nos quede ninguna arruga. Y así poco a poco vamos sobando con el dedo hasta que quede perfectamente pegado. Si necesitas aplicar más pegamento, puedes hacerlo. Solo asegúrate de estirarlo bien. Listo, aquí está ya mi búho pegado. Ahora voy a dejar que se seque perfectamente y esto va a tardar aproximadamente media hora o una hora dependiendo de la temperatura de tu habitación. Y listo, mi búho ya está seco. Ahora con un pequeño marcador o pluma voy a resaltar algunos detalles. Esta vez voy a hacer los ojos, quiero que se noten un poquito más y no perderme a la hora de aplicar la pintura. Así que puedes con una pluma o un marcador repasar los rasgos característicos del búho que no quieres que se pierdan. Y bueno, yo aquí tengo un godet de plástico que es donde voy a estar poniendo la pintura y lo pongo a un lado de mi mesa. Estas son las pinturas que voy a utilizar, color blanco, color negro, y voy a vaciar un poquito en cada compartimento. Con nuestra pintura blanco y negro vamos a crear el color gris. Solamente ponemos un puntito de negro y vamos mezclando. Aquí podemos ir viendo la tonalidad. Mi gris no es muy oscuro, así que bueno, aquí con este color gris voy a empezar a pintar el fondo del búho. Doy pequeñas pinceladas con cuidado de no pasarme del papel y así vamos cubriendo toda la cara y luego el cuerpo. Listo, ahora con un pincel más delgadito voy a poner pintura negra y voy a detallar un poquito las orejas. Puedes hacer pequeñas líneas como si fueran unas orejas peludas. Puedes poner los pelitos que tú quieras en las direcciones que quieras. No tiene que quedar perfecto, poco a poco nuestro búho va a ir tomando forma. Ahora en la parte de la cabecita voy a ir dando pequeñas manchitas negras, así con cuidado. Puede mezclarse con el color gris, pero no hay problema mientras sean un poco más visibles que nuestro color de fondo. Ahora sigo añadiendo más pelitos y no importa si te sales del papel, esto le va a crear aún más textura.
Ahora hay que detallar bien la parte del pico. Hacemos un delineado con color negro y ahora con color blanco vamos a añadir un poco más de pelitos sobre las orejas y la cabeza. Puedes añadir forma en líneas o también pequeños puntitos para que se vea como una textura de las plumas. Ahora con color gris voy a seguir poniendo pintura alrededor de los ojos. Puedes poner como pequeños puntitos o líneas y así vamos poco a poco cubriendo esta área. Con el mismo color gris claro y un poquito de blanco rellenamos el área del pico. Y bueno, nuestro búho ahí va tomando un poquito más de forma. Ahora con los colores naranja voy a pintar el área de los ojos. Y listo, ahora voy a dejar que se seque y mientras voy a empezar a añadir pequeños puntitos blancos en la parte de la cabeza. Ahora voy a añadir algunos pequeños pelitos alrededor de los ojos con el color blanco. Con el color negro ahora hacemos una especie de delineado entre el color naranja y el blanco. Ahora sí, esta pupila negra y la otra también. Yo voy a acentuar un poquito más el delineado de los ojos. Tú puedes hacerlo si crees que es necesario. Y con este mismo color negro voy a empezar a añadir los detalles de las plumas, como una especie de líneas o rayitas para que le dé la ilusión de que son las plumas. Así me voy a ir alrededor de toda la carita. Si te fijas, hago líneas pequeñas y sueltas. No tienen que ser perfectas. Ahora que ya está la cara lista, voy a empezar a hacer unas líneas más grandes, apretando un poquito más el pincel para que la pincelada sea un poquito más gruesa. Voy a utilizar el color negro y con un poquito de gris. Así que bueno, aquí hacemos la forma del ala y unas plumas un poco más gruesas. Ahora regreso alrededor de los ojos a darle un poquito de color claro, un gris claro alrededor de los ojos para que se vean como las ojeras. Y bueno, también el puntito blanco del brillo de los ojos. Ahora con este mismo color blanco vamos a añadir un poquito de luz a las alas. Y también algunos pelitos que vayan alrededor entre la cara y el cuerpo. Simplemente haz líneas rápidas, sueltas. Puedes hacer las líneas delgadas o gruesas. Voy a aplicar algunas pinceladas blancas en el cuerpo. Si te fijas, son pinceladas un poquito más gruesas que las que tenemos de fondo. Bueno, esto es para crearle un poquito más de luz al cuerpo de mi búho. Pueden tus pinceladas salir del recorte y esto le dará un poquito más de textura para que se vea peludo. Ahora repetimos el mismo procedimiento, pero ahora con pintura negra. Y esto va a hacer que mi búho se vea aún más peludo. Ya que está un poquito más seco de la cara, voy a dar algunas pinceladas todavía más suavecitas, más delgaditas, alrededor de los ojos. Puedes poner todas las líneas que quieras
yo voy a ponerle unas ojeras más pronunciadas. Así que bueno, vean esto. Ahora con el color blanco podemos sacar las luces que queramos. O si algunas áreas te quedaron muy oscuras, con el color gris o blanco puedes suavizarlas. Y ahí está el búho casi listo. Ahora con un poquito de color blanco voy a hacer algunas pinceladas más pequeñas para darle un poquito más de textura a las alas. Así que como una especie de puntitos más gruesos voy a ponerlos ahí. Y un poquito en el pico. Ahora con el color amarillo voy a darle más luz a los ojos del búho. Ese brillo entre el naranja y el amarillo. Ahora las pupilas de mi búho las voy a hacer más grandes. Creo que me gustan más en grande. Tú puedes hacerlas tan grandes o pequeñas como quieras. Y voy a agregar también un poquito más de color blanco alrededor. Ahora otra vez con mi pincel delgadito voy a aplicar color blanco para hacer algunos pelitos extras que salgan del papel. Los voy estirando y así voy creándole más pelo a mi búho para que se vea más peludito. Vean. Ahora toca el turno de ponerle más color. Ya tenemos el amarillo de los ojos, pero ahora con este pincel yo voy a agregar color extra. Voy a salirme un poquito de lo convencional y le voy a agregar unas sombras o algunas pinceladas en colores extras. Voy a utilizar el amarillo y voy a poner una que otra pincelada alrededor, en el cuerpo, en el ala, alrededor de las mejillas. Y si se fijan, ahí yo ya le puse un poquito más de luz. Ahora voy a utilizar este color, que es como un color azul verde o aqua, y voy a agregar algunas otras pinceladas, unas pinceladas pequeñas y también algunos puntitos alrededor. Esto es para darle aún todavía más luz en otro color. Ahora tengo este color azul y con este color también voy a hacer lo mismo, a darle un poquito más de luz alrededor de los ojos, en el pico, en algunas partes del cuerpo. Y listo. Ahora con color negro voy a repasar de nuevo mi pupila para que se vea todavía más intensa. Y bueno, ahora ya con el color rosa voy a darle también otras pasaditas entre las plumas, los ojos, las mejillas. Ahora con un poquito de blanco voy a resaltar todavía más las plumas de los lados y voy a aplicar el brillo de las pupilas en los ojos. Esto lo hacemos con cuidado para que nos quede el punto súper parejito, y es importante que ya estén secas las pupilas negras para que no se haga un mix de pintura. Listo, ahí está el búho. Vean, ¿les gusta? Y ahora un poquito de efectos especiales. Esta vez voy a utilizar hoja de oro líquida, que es esta pintura dorada súper bonita, también de la marca Platt. Y voy a hacerle una luna entera detrás del búho. Esta pintura es muy brillante, es muy bonita, es una de mis favoritas.
Y bueno, alrededor del búho voy a crear esta luna dorada súper brillante. Vean qué tal se ve, a mí me encanta. Y bueno, ahora voy a limpiar mi pincel porque esta pintura es a base de aceite, no la puedo despintar con agua. Voy a utilizar un poquito de acetona para uñas, la voy a poner en un vasito y ahí voy a limpiar mi pincel. Y listo, vean esta calabaza ya terminada. Me gustó muchísimo, la verdad no sabía exactamente cómo me iba a quedar, pero estoy contenta con el resultado. Y bueno, vean esto. ¿Qué tal quedó la de ustedes, Para finalizar voy a utilizar este sellador en spray de Mod Podge, también es de Play. Y voy a darle unos ligeros sprayazos alrededor para que se seque bien y me cubra la pintura y así me dure más mi calabaza. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial, que hayan disfrutado de pintar esta calabaza y ahora sí estamos listos para celebrar. No olvides darle like, suscribirte a mi canal, dejar algún comentario y compartir este video. Nos vemos a la próxima. Bye.